de cumplir con la consigna. Nunca fui muy bueno para las consignas. Les aviso desde ya que nunca fue mi fuerte en esto de las consignas, pero bueno, vamos a intentar en esta vez cumplir con este desafío que tenemos. Y hermanos, podemos compartir hoy una palabra que Dios puso en mi corazón y que tiene que ver también con este tiempo que estamos viviendo como iglesia, ¿no? Que tiene que ver con este momento, tiene que ver con nuestra realidad. Y tiene que ver con entender que hay una dinámica de Dios sobre un tema que es un tema central en nuestra vida espiritual. Es una palabra que la utilizamos de muchas maneras. Ah, los niños, perdón, niños en la escuela dominical. A los más chiquitos. Niños, pero para, ¿qué edad que son los más chiquitos? Sean más específicos. Hasta 6 años. Hasta 6 años vamos a pedir documento de identidad, les aviso. Así que no se manden los que no tienen 6 años. Hasta 6 años, los de 6 para arriba, hoy no tienen escuelita dominical. Hasta 6 años. Bueno, dijimos entonces, que es un tema por ahí que ha tenido, quizás no lo hemos terminado a veces de comprender, que es una palabra muy bastardeada, es una palabra muchas veces mal utilizada, es una palabra que se ha usado muchas veces, yo sé, con fines, tiene una connotación buena, pero también se ha utilizado quizás con fines abusivos, y es la palabra obediencia. ¿Sí? Es una palabra que está presente desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último. Es una palabra que tiene una resonancia muy grande y que representa el verdadero conflicto de este universo. Si me decís, ¿cuál es el conflicto de este universo? ¿En qué gira el conflicto cósmico de este universo? ¿Cuál es el tema? Gira en torno a la obediencia. Ese es el punto central del que nosotros hoy tenemos que entender, porque allí fue donde el diablo encontró el lugar para meter esa palanca y empezar y quebrar la relación del hombre con Dios. ¿Cuándo fue? Cuando Satanás llegó al hombre a proponerle algo diferente a lo que le había propuesto Dios. Muy sutilmente el diablo, ¿qué fue decirle? Bueno, che, pero en realidad no es tan así. En realidad, comer del fruto no es tan malo, te va a abrir los ojos, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. ¿Eran mentiras? No, no eran mentiras. Eran verdades esas que le decía, ¿no? Medias verdades, porque no le dijo todo el resto de las cosas que iban a venir. Pero en ese momento, ¿el hombre qué hizo? El hombre se puso a evaluar y decir, che, ¿será cierto que es bueno obedecer a Dios? ¿Será cierto que es tan malo desobedecerlo? Y es allí donde comenzamos a entrar en esta situación, en esta crisis, porque sabemos que de ese acto de desobediencia está la caída del hombre y todo lo que continúa, ¿no? Todo lo que conocemos que viene después. Y el propósito de Dios fue poder restablecer algo que el hombre había perdido, que era la obediencia. Esa fue una de las obras centrales del sacrificio de Jesús. A veces miramos el sacrificio de Cristo y pensamos que el poder del sacrificio de Cristo estuvo solamente en que Él estuviera clavado en una cruz. No, Él podría haber muerto de muchas maneras. Por supuesto que esa muerte tenía un significado muy fuerte porque había una palabra que dice que era maldito todo aquel que moría colgado de un madero. Habían ciertas cosas, pero Jesús podría haber muerto de muchas maneras. Lo importante fue su sacrificio y fue que Él vino a restablecer algo que el hombre había perdido. Fíjese qué interesante, acompáñenme, Hebreos 5, del 7 al 8. Hebreos 5, del 7 al 8. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Este es un texto del libro de Hebreos donde nos lleva a mirar un aspecto muy importante de la obra de Jesús. Que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra obediencia está presente y es una palabra central dentro de toda la obra redentora que Cristo vino a hacer, desde la lucha en el desierto con la tentación del diablo hasta ese momento en Getsemaní donde Jesús estaba orando y sudaba gotas de sangre, en ese momento tan fuerte que Él estaba viviendo de agonía, ¿no? Porque estaba siendo confrontado con todo el sufrimiento que iba a venir. Y su humanidad decía, no, salí corriendo, volad acá, pero su corazón y su espíritu decían, no, a ver, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
No, se haga lo que tiene que hacerse. Y cuando Jesús entendió que la copa y la voluntad de Dios era lo que tenía que venir, se levantó de ese lugar y enfrentó todo lo que venía por delante por obediencia. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús en ese acto? Él estaba devolviéndole al hombre algo que el hombre había perdido. El hombre en el huerto del Edén, el primer Adán, ¿qué hizo? El primer Adán desobedeció. Y por la desobediencia de ese primer Adán entró el pecado de la muerte. El postrer Adán, que es espíritu vivificante, dice la palabra de Dios, que es Jesús, ¿qué hizo? Obedeció a Dios y por su obediencia entró ¿qué? La bendición de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, esta palabra tiene un significado muy importante. Es una palabra que quizás no terminamos nosotros de darle la trascendencia y la importancia que tenemos que darle en nuestras vidas. Creo que nos pasa un poco lo mismo que le pasó a Adán en el huerto del Edén. Creo que sabemos lo que tenemos que hacer, pero siempre están esas vocecitas que nos dicen, che, pero no es para tanto, che, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a obedecer a Dios? Pero, a ver, y si no es así, y si eso no es lo que tenés que hacer, y te empieza la duda, empiezan los temores, ¿y qué pasa? Nuestra carne siempre se va a tirar por el lado de ¿qué? La desobediencia. Y cuando a nuestra carne, a nuestra humanidad le dimos razones y argumentos, a nuestra mente le entregamos razones y argumentos como para sustentar su acción de desobediencia, después de ese momento, chao, ya tenemos todo el camino allanado, ¿no? Porque encontramos un argumento y un pensamiento que justifique nuestra acción. Esto fue lo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. ¿Qué le implantó, no? Aquellos que han hecho el curso, no, que estamos hablando, ¿no? Que un pensamiento distorsionado queda a luz, ¿una qué? Una emoción distorsionada. Y una emoción distorsionada nos lleva a qué? A una conducta aberrada, equivocada. Bueno, este es el proceso, ¿no? Ese pensamiento implantado por el diablo de decirle al hombre, bueno, pero tampoco hace falta que obedezcas a Dios en todo. Tampoco puede ser perfecto, che, que andás tan fanático con esto de Dios, de la iglesia. Ah, sí, te podés tener tus permisos, puedes hacer tus cosas, total, está todo bien, ¿no? Ese pensamiento que se instaló en Adán es el mismo que se instala en nuestras vidas todos los días, ¿o no? ¿O no te pasa todos los días que luchás contra esos pensamientos que vienen a argumentar tu obediencia? ¿Hasta qué punto tenemos que obedecer? A ver, ¿hasta qué punto tenemos que ser obedientes con Dios? Y es allí donde nosotros entramos en un conflicto, ¿no? Y tiene que ver con esta arrogancia, ¿no? De creernos Dios. Porque en el fondo, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué Dios nos manda a hacer las cosas que Él nos manda a hacer? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos ordena algo, cuando Dios nos pide algo? ¿Por qué Dios lo hace, no? ¿Qué perseguirá Dios en todo esto? Quizás Dios perseguirá sus caprichos de tener un ejército de personas obedientes, marionetas que Él maneja como quiere. Quizás será ese el corazón de Dios. Quizás sea eso lo que Dios quiere, ¿no? Mantenernos a todos ahí a raya porque es su gran capricho cósmico, ¿no? ¿Será eso lo que Dios busca? Y la verdad es que el único propósito y deseo de Dios es nuestra restauración. Dios ha decidido algo y es volver a restituir y restaurar al hombre a pesar de todo lo que el hombre hizo, a ese estado perfecto que Él lo creó. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que su Hijo cargara el pecado, hiciera lo que nunca pudimos hacer nosotros, fuera 100% obediente al Padre en todo, ¿no? Lo que ningún hombre pudo hacer, Jesús lo hizo. Por eso fue tentado por el diablo, por eso Él luchó contra todo eso y Él conquistó algo para nosotros que es la obediencia. Ahora yo quiero contarte una historia. Y en esta historia quizás entendamos un poco lo importante y lo sutil a veces de esto de obedecer o no a Dios y cómo se meten cosas en el camino. Acompáñame al libro de Génesis. Vamos a leer desde el capítulo 12, que es el llamado de Abraham, ¿no? Cuando Dios llama a Abraham. Génesis 12 del 1 al 6. Génesis 12 del 1 al 6. No sé si voy a alcanzar a leer todo, tengo que resumir un poco porque no me va a dar el tiempo, pero las cosas más importantes las vamos a tratar de decir. Génesis 12 del 1 al 6 dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu tierra y tus parentela y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Bueno, y aquí empieza a declarar toda esa bendición.
Y dice el versículo 4, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Vemos que Dios lo llama a Abraham, lo llama con una palabra, lo llama con una promesa. Mira, siempre que Dios nos invita a seguirle, Dios nos habla de lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Es muy importante que vos entiendas esto. Cuando Dios nos llama, Él nos llama hablándonos a nuestros corazones de que Él tiene para nosotros un destino mejor que el que hoy tenemos. Cuando Dios le habló a Abraham, no lo sacó de ese lugar para que se muriese en el desierto. Dios lo sacó allí con un propósito, llevarlo a un destino de gloria. Dios iba a hacer de Abraham este primer hombre con el que Dios iba a hacer un pacto a través del cual iba a comenzar en Abraham toda la nación de Israel. Y iban a ser benditos en él todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque de él nacía Jesús. No, y ese linaje, de su linaje iba a venir nada menos que el Salvador de toda la humanidad. Así que vemos que este hombre tenía sobre sus espaldas una tremenda responsabilidad, una gran promesa y una gran bendición de parte de Dios. Y lo primero que Dios hace es pedirle a Abraham que haga algo, que se vaya, que deje, que deje su tierra, que deje sus parientes, que deje todo lo que tiene para irse detrás de una promesa. Y este acto de fe y obediencia fue lo que trajo sobre Abraham o lo que le permitió a Abraham ser ese instrumento de Dios. Ahora es interesante esta historia porque vamos a ver que Abraham obedece a Dios, pero no del todo. Abraham se tomó un permiso, dijo, che, mirá, me voy a llevar a Lot conmigo, ¿no? Lot era un pariente de Abraham. Dios le dijo, no te vayas con ningún pariente. Él dijo, me llevo a Lot. Total, uno, ¿qué va a hacerle? No, Lot quizás tenía precio, lo quería, quizás había alguna relación familiar cercana allí que él valoraba mucho. Por algún motivo que no conocemos en esta historia, Abraham se lleva a Lot con él. Y Lot comienza ese proceso con Abraham, pero fíjense que hay un momento de la historia de Abraham donde Lot se convierte en un problema. Ese elemento que él dejó, que fue parte de su no 100% obediencia, ¿no? Ese punto donde él no le entregó todo a Dios, ¿no? Dios le dijo, hace esto, y él dijo, bueno, pero voy a hacer una partecita, esta parte me la reservo para mí, porque yo creo que sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y Lot me puede servir. Siempre creo que estamos en ese punto donde nos convertimos en consejeros de Dios, ¿no? Es como si le dijéramos a Dios lo que tiene que hacer. Porque quizás Dios no sepa, a lo mejor por ahí Dios está tan ocupado que, qué sé yo, por ahí se le piantan algunas ideas y a lo mejor Dios no sabe lo que realmente necesitas, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí siempre como diciéndole, che, Dios, pero mirá, ya que armaste esto, dame esto y esto, porque estas dos cositas a mí me sirven, ¿no? Y quiero esto también, ¿no? Como si estuviéramos ahí armando las cosas nosotros. Y la verdad es que nos olvidamos de que tenemos un Dios que conoce todas las cosas. Cuando el Señor se presenta en el libro de Isaías, Él dice, yo soy aquel que llama, que anuncia el fin desde el principio, ¿no? ¿Quién hay como yo que pueda decir lo que va a pasar? No hay nadie que pueda conocer el futuro, solamente Dios. Y todo eso que te venden, que conocen el futuro, que saben todos estos brujos, todos estos curanderos, todos estos chantas que están por ahí, no saben absolutamente nada del futuro. Es más, Dios los avergüenza, ¿no? Literalmente, Dios los avergüenza. Porque Dios es el que revela las cosas que van a pasar, solamente Él lo hace. Y cuando estamos en las manos de alguien que conoce y que maneja los destinos del universo, pero ¿podemos ser tan arrogantes de pensar que nuestra parte en esto va a sumar? Que nuestras ideas acá van a ser buenas. Que lo que queremos aquí va a ser lo mejor. ¿Podemos ser tan arrogantes de pensar que tenemos un mejor plan y una mejor idea que Dios? Dios lo que quiere hacer es evitarnos sufrimiento. Dios lo que quiere hacer es evitarnos dolor. Muchos no de Dios en tu vida responden únicamente al deseo que Dios quiere evitarte el sufrimiento y el dolor que esas cosas te van a generar después y más adelante. Abraham tenía que haber sido 100% obediente a Dios y la parte en la que él no obedeció le costó muchísimo a Abraham.
Le costó pelearse con Lot, separarse de Lot. Le costó tener que ir y rescatar a Lot cuando fue capturado. No, le costó tener que interceder delante de Dios cuando iba a ser destruida Sodoma y Gomorra porque Lot estaba allí. Le costó muchas cosas a Abraham. Y la verdad es que Lot, cuando vemos el final de su historia, Lot terminó en una situación tremendamente deplorable. Terminó muy mal Lot. Terminó perdiendo su mujer, terminó perdiendo todo lo que tenía, terminó en una cueva escondido junto con su hija, terminó en una situación muy mala, Lot. Porque yo quiero que entiendas algo, y esto es muy importante. Nosotros cuando arrastramos a veces a personas en nuestros propios caprichos, en nuestras propias ideas, en nuestros propios planes, y no nos detenemos a escuchar la voz de Dios, podemos estar también trayendo maldición sobre la vida de otras personas. Porque los alejamos del propósito de Dios, porque los sacamos de la voluntad de Dios, porque los metemos a un barco en el que no tienen que ir. Y yo quiero decirte algo, no nos vamos a poder escapar de la voluntad de Dios. Jonás es ese ejemplo, ¿no? Jonás, Dios dijo, anda para allá, ve a Nínive, y Jonás dijo, no, yo me voy para el otro lado. Y llegó un momento que ese barco en el que Jonás estaba a punto de hundirse por esa tormenta. Y todos decían, qué maldición nos está persiguiendo, porque se daban cuenta que lo que estaban sufriendo no era natural, era sobrenatural. Y Lot dijo, no, ¿cómo se llama? No, se me confundieron todos los personajes. Jonás, ahí está. Y Jonás, ¿qué hizo Jonás? Jonás dijo, ver, acá soy yo el que me estoy escapando de Dios. Soy yo el que me estoy yendo de la voluntad de Dios. Y terminó en el lugar donde tenía que terminar. Yo quiero decirte algo, nos acercamos a la voluntad de Dios o por las buenas o por las malas. Dios nos trae por las buenas o nos trae en la panza de un pez que nos vomita. A ver, Dios nos trae por las buenas, por las malas, pero vamos a terminar siempre en esa voluntad perfecta que Dios estableció para nuestras vidas. El problema es lo que sufrimos en el camino. El problema es el precio que pagamos por testarudos, por arrogantes, por caprichosos, por no estar alineados con la palabra de Dios, por cabeza dura. El problema es el precio que pagamos durante todo ese camino. Y eso es lo que Dios quiere evitarte, que paguemos ese precio. Y vos fíjate qué interesante esta historia, porque muchas veces Dios está esperando pequeños pasos de nuestras vidas para Él liberar muchas de sus bendiciones. Él está esperando pasos que todavía no estamos dispuestos a dar. Este era un paso que Abraham no había dado. Abraham no se había separado de Lot y estaba arrastrando algo que iba a ser un problema para él, y lo fue. Pero cuando Abraham se separa de Lot, cuando Abraham decide separarse, lo vemos en Génesis 13, eh, dice que empezaron a tener problemas, empezaron a discutir entre ellos, porque se peleaban por el ganado, por las tierras, por las pasturas que tenían, empezaron a haber dificultades. Y Abraham le dijo a Lot, bueno, Lot, a ver, tenemos que hacer lo que teníamos que haber hecho desde un principio. Bueno, vamos a tener que hacer ahora. Vamos a tener que separarnos. Vos no podés seguir conmigo. A donde Dios quiere llevarte muchas veces es un lugar a donde Él te quiere. Y a veces cuando creemos que otras personas las podemos subir a ese plan de Dios en nuestras vidas, ese plan de Dios es para nosotros. A donde iba Abraham iba solamente él. Dios lo quería allí. ¿Y qué le dice? Dice el versículo 13 de Génesis 13, el versículo 14, dice, y después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Yo te doy toda esta tierra, y tan lejos como alcances a ver a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos. Recorre toda la tierra en cada dirección, pues yo te la entrego. Entonces Abraham mudó su campamento a Hebrón y estableció cerca del Robledo de la pertenencia de Mamre y construyó otro altar para el Señor. Allí vemos que Dios lo que hace es confirmarle a Abraham una promesa. Dios le dice, bueno, Abraham, ahora que entendiste, mirá, porque yo te voy a dar esta tierra. Ahora que hiciste lo que tenías que hacer, ahora que diste el paso que tenías que dar, ahora que obedeciste lo que tenías que obedecer, bueno, ahora mirá, porque mi bendición está ahí. Quiero que entiendas esto, ¿por qué? Porque en cada paso de obediencia hay siempre una bendición. Y hay muchas bendiciones que están frenadas en tu vida porque Dios está esperando tu obediencia. Dios está esperando que declines
tus caprichos, que digas, Señor, ok, acá estoy, me entrego. Y mira, ¿sabes qué? Quiero decirte algo. Te lo dice alguien que peleó mucho con Dios. Te lo dice alguien que peleó muchas veces contra la voluntad de Dios, que quise muchas veces imponerle a Dios mis propias ideas, porque pensé que tenía un plan mejor que el que Dios tenía trazado para mí, porque me dije, Señor, mirá qué buena idea que tengo, hace esto, y mirá, está todo fantástico. No, y como Dios no hacía las cosas como yo le pedía, ¿qué hacía? Me enojaba con Dios. Señor, pero no ves que es tan fácil, es tan simple. Si vos me das esto, solucionamos todo el problema. No, esa arrogancia que tenemos de pensar que podemos ser consejeros de Dios. ¿Y qué me pasó? Dios fue tratando conmigo hasta el punto donde Dios me dijo, bueno, a ver, ¿querés seguir pulseando? No, Señor, ya está. ¿Te querés seguir resistiendo? No, Señor, basta. Porque me di cuenta que era dolor y frustración y que era detener su bendición sobre mi vida y sobre los planes que Dios tenía. Yo siento que hay muchas personas que siguen peleando con Dios, que siguen luchando todavía por imponer sus propias ideas y no se han rendido al plan perfecto que Dios estableció. Bueno, a ver, entendí que Dios trazó junto con el destino de las estrellas, junto con ese universo infinito que vemos, junto con esas galaxias que hoy día las miramos por esos telescopios que tenemos en el espacio. Decimos, wow, qué tremendo. Junto con todo eso, Dios trazó tus días. Dios trazó cada instante de tu vida. Todo está en ese plan perfecto que Dios estableció porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y te predestinó para tener un plan con vos. Entonces, yo te quiero decir, dejate de pelear con Dios. Dejaste de arrastrar a los Lot en tu vida, dejá de arrastrar, y cuando digo Lot, no estoy hablando de una persona, estoy hablando de situaciones que estás arrastrando, que seguís allí en tu perseverancia, en tu no, pero Señor, y yo no lo voy a hacer así, y me resisto a esto, y yo no. Y sabes que Dios no te manda a que entiendas, Dios te manda a que creas y obedezcas, porque es allí donde Dios derrama su bendición. Esto no se trata de vos, de lo que podés hacer y lograr, es lo que Dios va a hacer en tu vida. Lo que Dios va a derramar sobre vos, sobre tu familia. Es esa bendición sobrenatural de Dios en la que caminamos. No son nuestras fuerzas, no son nuestros planes. Son los planes que Él trazó para nuestras vidas. Y no hay mejor lugar ni mejor destino que ese. Y mientras nos resistimos en nuestras propias arrogancias, seguimos construyendo fracasos, miseria, destrucción. Porque es eso lo único que genera el hombre. Lo único que generamos con nuestras ideas son eso. No, fracaso, miseria y destrucción. Y yo quiero decirte que al igual que Abraham, Dios está esperando hoy un paso tuyo de obediencia para Dios decirte, ok, esto es lo que yo tengo para vos. Ok, lo entendiste. Te diste cuenta que no podías pelear más conmigo. Te diste cuenta que no podías seguir arrastrando tus propios planes y propósitos, que te vas a entregar a mí y vas a hacer tu voluntad. Y ahí es donde Dios confirma ese pacto que Él tiene con vos. Ahí es donde Dios confirma con Abraham, decir, bueno, Abraham, ahora que entendiste, ahora que te diste cuenta que tenés que obedecerme, bueno, esta es la tierra que yo tengo para vos. Ahora, la historia de Abraham estuvo marcada por la obediencia. No llevo media hora todavía. Yo te digo, no, empecé a las y 26. A las y 7 empecé. Así que no. Todavía me queda tiempo. Entonces, fíjese que la vida de Abraham estuvo siempre marcado por la obediencia. Abraham siempre estuvo marcada y hubo un momento en el que Dios dijo, bueno, vamos a ir al todo. A ver, vamos a probar a Abraham al extremo. Abraham realmente para convertirse en lo que se va a convertir, para ser el padre de una nación grande y poderosa, para ser de sus lomos quien va a venir nada menos que el Salvador de toda la humanidad, con quien yo establezco un pacto tan profundo, Abraham va a tener que pagar un precio de obediencia muy alto. Va a tener que mostrarme que realmente obedece y está dispuesto a ir a matar o morir conmigo. Esa fue la decisión de Dios. Y Dios llevó a Abraham a un punto extremo. Cuando le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Vas a hacer una cosa. Vas a agarrar a tu hijo, tu único hijo, a Isaac, ese hijo que fue la promesa, ese hijo que es la bendición. Y ese hijo me lo vas a entregar a mí en sacrificio. Por supuesto que nos espanta a nosotros esto, y claro, pero en aquel tiempo era algo que se hacía lamentablemente. Se sacrificaban hijos a los dioses. Así que fue algo que Dios quiso probar el corazón de Abraham.
Por supuesto que cuando Dios detuvo a Abraham en ese acto, y fíjese que le dice a Abraham, después que el ángel de Jehová se le aparece, le dice, detente, no le hagas daño al muchacho, porque ahora has probado que realmente temes al Señor. Y fíjese que le dice Génesis 22, 16 al 18, y el Señor le dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu único hijo, juro por mi nombre, que ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y las arenas de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante su descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo esto porque me has obedecido. ¿Te das cuenta del poder que hay en un acto? El poder que hay cuando yo digo, Señor, voy a obedecerte. Señor, voy a hacer tu voluntad, ¿no? Decíamos el miércoles pasado, decía la pastora Gloria, esto de la propuesta, ¿no? Donde viene la propuesta y decimos, yo paso, ¿no? No me subo a este micro, no me prendo en esta, ¿no? Yo paso de esta, ¿por qué? Porque yo tengo algo más importante que hacer, y es obedecer a Dios. Y en ese acto de obediencia yo estoy marcando bendiciones que tienen el poder de ser generacionales. Un acto de obediencia puede desatar una bendición aún para nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere hacer algo en tu vida que no solamente te involucra a vos, involucra a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos. La bendición de Dios es una bendición que se extiende a 1000 generaciones de los que le aman y ¿qué? Y guardan sus mandamientos, ¿no? Obediencia. Amor y obediencia. Y el amor y la obediencia abre puertas de bendición para 1000 generaciones. Mira qué tremendo. ¿Hasta dónde puede llegar ese delegado de bendición? Porque yo estuve dispuesto a pagar un precio. Abraham podría haber dicho, Señor, mira, Señor, no, la verdad que no, hasta acá llego, che, te pasaste conmigo. Lo que me estás pidiendo es demasiado. Yo no, la verdad que no estoy de acuerdo con esto. ¿Y sabes qué? Y Abraham hubiese detenido esa bendición de Dios en ese momento. Ese propósito y ese plan de Dios hubiese llegado hasta ahí. Y en la historia quizás bíblica sería un fracaso más de los muchos que podríamos leer, de personas que no creyeron y no alcanzaron lo que Dios tenía para ellos. Pero Abraham trascendió. ¿Por qué? Porque él puso en primer lugar su obediencia a Dios. Mira, si vos me decís cuál es la lección más importante que hemos aprendido en estos 26 años, la lección más importante que he aprendido es que tengo que obedecer a Dios en todo. Porque Él dirige esto. Porque Él dirige mi vida. Si no es esta arrogancia de decir, Señor, mi vida es tuya, pero yo hago lo que quiero. Señor, mi vida es tuya, pero préstamelo un ratito porque voy a ir a hacer un par de cosas y después vuelvo. No, estamos así con Dios. Y la verdad que si le hemos entregado nuestra vida a Dios, esa entrega es un acto de fe que damos cada día cuando decimos, Señor, acá estoy para hacer tu voluntad. No es lo que me gusta ahora, pero Señor, si es lo que vos me pedís, sé que va a ser lo mejor. ¿Y sabes qué? La voluntad de Dios tiene una característica que es agradable, es perfecta. Yo te quiero decir que no hay otra voluntad que vaya a ser agradable y perfecta, excepto la voluntad de Dios. Todas las otras voluntades a las que te puedas rendir siempre van a ser imperfectas y van a traer dolor sobre tu vida, pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Por eso el Señor dice, renóvense en sus pensamientos, renóvense en el espíritu de su mente, no se dejen arrastrar por la corriente de este mundo, para que se den cuenta, para que puedan comprobar, para que puedan verificar que la buena voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es el mejor lugar donde podemos estar. Nosotros hoy, como ministerio, como iglesia, lo que hacemos todos los días es buscar más esa sintonía fina, es estar con ese sintonizador. Bueno, yo sé que muchos ya no conocían de eso, pero antes, chicos, habían radios que uno sintonizaba con una perillita y uno iba ahí enganchando. Y había momentos donde había interferencia, ruido, hasta que de repente justo enganchamos ahí la frecuencia y se escuchaba bien esa sintonía. Esa sintonía es la que tenemos que hacer todos los días con Dios. Esa sintonía fina de empezar a depurar todas esas cosas que se vienen en nuestra mente, en nuestra cabeza, nuestras ideas, nuestros propios proyectos, planes, y empezar a ir limpiando del dial todas esas cosas hasta que de repente escuchemos una voz clara
y absoluta, que es la voz de Dios, diciéndonos lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Y cuando escuchemos esa voz, yo te digo, ¿sabes qué? No te resistas. Porque lo peor que puedes hacer es resistirte a esa voluntad de Dios. Porque resistirte a la voluntad de Dios es acarrear sufrimiento y dolor más adelante. Porque lo que Dios te está pidiendo hoy, te lo pide porque Él sabe lo que va a pasar mañana. Lo que Dios te dice que no hoy, Él te lo dice porque Él sabe lo que va a ocurrir después. Cuando Dios te cierra una puerta que vos decís, pero tendría que estar abierta, es porque Dios tiene una puerta más grande y mejor para abrirte. Cuando Dios te saca algo y te dice, no quiero esto para tu vida, y eso para vos era todo, Dios te va a dar algo que va a ser 10 veces mejor que eso. Y cuando estás en la voluntad de Dios, siempre hay algo maravilloso en esto. Es que empezamos a entender los porqués de Dios. Es maravilloso. Es maravilloso porque yo hoy me paro para atrás y miro y digo, Señor, gracias porque no me contestaste un montón de oraciones. Sí, hoy le doy gracias a Dios por todas las veces que Dios me dijo, no, esa oración no te la pienso contestar. Hoy le doy gracias a Dios y en su momento pataleé, y en su momento chillé, pero digo, Señor, gracias, porque lo que Dios tenía para mí era 100 veces mejor de lo que yo podía soñar e imaginar, porque así es la obra perfecta de Dios. Entonces por eso el Señor nos dejó en esa oración central esa palabra, no, hágase tu voluntad así como en los cielos, aquí en la tierra. Y a las 31 minutos de mensaje, creo que voy a batir mi propio récord. Sí, siéntanse emocionados porque nunca he podido predicar media hora. Pero yo quiero terminar con esto, ¿no? Y explicarte que es tan tremendo y cósmico este conflicto, que vos fíjate lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice, aunque somos humanos, no luchamos con las armas de los hombres. Usamos las armas poderosas en Dios, no las del mundo. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento humano, para destruir los argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Fíjate que todo esto, todo esto gira en torno a qué? A que los hombres puedan entender que necesitamos hacer qué? Obedecer. Y lo que nos impide obedecer son todas esas fortalezas que levantamos de argumentos, de razones, de ideas propias, de planes, y sobre todo estas argumentaciones que tenemos de creer que siempre podemos argumentar con Dios para encontrar un mejor camino. Y el Señor dice que las armas que nos ha dado, las armas con las que luchamos, son poderosas ¿para qué? Para dinamitar esos edificios, para destruir esas fortalezas, para derribar esos razonamientos que nos alejan de la obediencia a Dios. Por eso cuando estés luchando con desobediencia en el nombre de Jesús, lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia en Cristo. Yo lo hago. Digo, Señor, llevo cautivos mis pensamientos a la obediencia en Cristo porque no quiero hacer otra cosa más que obedecer a ese Dios que tiene todo para mí. Amén. Quiero que vengan los músicos aquí. Todos, todos. Porque vamos a terminar con esta última adoración que cantamos. ¿Y por qué vamos a terminar con esta última adoración que cantamos? Porque esta adoración habla mucho de nuestras luchas, de nuestras dificultades, de nuestra adversidad, de todas esas cosas que en el camino parecen que se ponen difíciles, donde sentimos que todo se oscurece, que todo se hace más pesado. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte que hay algo en todo esto. Hay una palabra de Dios. Hay una promesa de Dios. Estamos bajo una palabra de Dios. ¿Sí? Estamos bajo una palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es la que nos ha sostenido. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, se convierte en ese norte. Miren, cuando Dios te habla, es tan absoluto, es tan contundente la palabra de Dios, que se convierte en tu brújula, que se convierte en aquello que te guía en cada momento. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos luchando, en un momento yo estaba orando y el Señor nos dijo, se vienen tiempos difíciles para el mundo entero. Estamos hablando que era Disneylandia el mundo en ese momento. Pero el Señor dijo, eso es necesario, porque
porque yo traigo un gran avivamiento. Y todo esto va a ser la antesala de mi gran avivamiento. Y esa palabra que en ese momento pareció una locura cuando empezó a ponerse tan difícil y entramos en el COVID y entramos en todo este tiempo, yo dije, Señor, hay una promesa tuya. No estamos a la deriva. No estamos tanteando a ver qué se nos abre. Estamos dirigidos por el Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos guiados por aquel que tiene control de todas las cosas, que decide el destino de naciones, del mundo entero. Estamos guiados por Él. ¿Y cuál va a ser mi miedo? ¿Cuál va a ser mi temor? Si estoy en manos del Dios que hizo el universo. Señor, solo quiero tu voluntad, no quiero otra cosa en mi vida. Ponete de pie, vamos. Decíselo al Señor, decirle, Señor, solo quiero tu voluntad. ¿Qué otra cosa puede haber mejor que tus planes para mí? ¿Qué otra cosa puede ser más perfecta que tu obra en mi vida, Dios? Cerrar tus ojos y decir al Señor, Señor, quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Señor, quiero caminar en obediencia. Y ¿sabes qué? Quizás hoy sea el día en el que vas a tomar la decisión que va a abrir una puerta de bendición sobre tu vida. Yo estaba en una situación personal luchando contra una idea mía y una palabra de Dios. Y ahí me resistía por miedo, porque decía, Señor, ¿qué hay más allá? Y Señor, y si dejo esto, ¿qué viene? Y en toda esa lucha dijimos un día como familia, Señor, acá estamos. Chao. Dejamos de pelear con vos. Y en ese momento Dios abrió el mar. En ese momento Dios abrió todas las cosas, disipó la oscuridad, disipó la duda y nos mostró lo que Él tenía para nosotros. Deja que hoy día te retienen cosas. Lot retenía a Abraham. Que no te retenga nada de alcanzar ese propósito glorioso que Dios tiene para tu vida. Entregáselo al Señor. Sabes que yo siento que hoy va a ser un día donde tenemos que sacrificar a muchos Isaac. Donde tenemos que traer en el altar aquellas cosas que todavía hasta nos aferramos. Y sabemos que Dios nos las está pidiendo y decimos, no, Señor, esto no. Y Dios te dice, dámelo porque lo que yo tengo para vos es 100 veces mejor, es 1000 veces mejor que esto. Aferrarnos a nuestras pequeñas cosas es negarnos a la grandiosidad de la bendición de Dios. Entregale a Dios lo que tenés que entregarle hoy. Y no tengas miedo, no tengas duda, no tengas temor, porque Dios es bueno, porque su plan es perfecto. Porque si vos siendo malo sabes darle buenas cosas a tus hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos tiene lo mejor para nosotros. Entregale al Señor hoy lo que tenés que entregarle. Y Dios va a hacer el resto. Y vas a ver la gloria de Dios. Y vas a ver la bendición de Dios. Y vas a ver la respuesta de Dios. Vamos a adorar al Señor.
vos hoy escuches la voz de Dios, porque Dios te dice, hay un destino diferente. Hay algo que yo tengo preparado para vos. Esa es mi promesa. Es lo que yo soñé. Es aquello que yo diseñé para vos. Es aquello que yo preparé, en el que vos vas a ser perfecto, pleno, plena, en la plenitud de mi propósito, de mi voluntad. Ese es el lugar que Dios tiene preparado para vos. Es esa tierra prometida a la que Dios te lleva hoy a conquistar por medio de tu fe y tu obediencia. Dios hoy te lleva a ese lugar de gloria porque hay un destino. No estamos a la deriva. No estamos aquí a lo que la suerte nos pueda llegar a marcar. Estamos bajo la voluntad de aquel que hizo todas las cosas. Caminamos en su perfecto plan. Y hoy te decimos, Señor, queremos que hagas tu voluntad perfecta en nuestras vidas. Queremos, Señor, vivir en tu perfecto plan. Señor, perdónanos por esa arrogancia, por esa vanidad de creernos que siempre podemos tener un consejo para darte. Hoy te decimos, Señor, sea tu voluntad. Tu voluntad, como lo has hecho en los cielos, hazlo en la tierra hoy, hazlo en nuestras vidas, hazlo en nuestros hogares, en nuestras familias. Queremos vivir en obediencia a ti, Señor. Por eso hoy venimos a sacrificarte, a entregarte aquello que nos frena, aquello que nos detiene, aquello que seguimos amando, pero que nos aleja de tu propósito. Hoy venimos a entregarte todo aquello, Señor, que nos hemos resistido a darte y que están frenando tu plan perfecto en nuestras vidas. Hoy te lo entregamos, Señor. Hoy te lo entregamos a vos. Te decimos, acá estamos, Señor, dispuestos a obedecerte, dispuestos a ser hombres y mujeres obedientes, que abren camino de bendición, que conquistan bendiciones para generaciones. Sí, Señor, eso es lo que somos hoy delante de ti. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Fortalúdanos, Señor, en esas luchas que tenemos. Danos las fuerzas para hacerte obedientes en todo, Señor, para ser hallados fieles y alcanzar lo que vos tenés para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque sabemos que no es el final, sino es el comienzo de algo grande y maravilloso que vos tenés para nosotros. Y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Decirle al que tenés al lado, Dios tiene una tierra prometida para vos. Una bendición que ni te imaginás. Claro que sí, porque dice la palabra de Dios que Él hace mucho más abundantemente de lo que pedimos y aún de lo que soñamos. Así es de perfecto Dios en su plan. Amén. Y nos vamos con esta adoración, declarando que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga a todos, hermanos.